Bueno, hermanos, vamos a empezar con Balaán directo, porque no sé si termino, pero vamos a acelerar. Recuerden primero lo que la Biblia dice. Todo lo que fue escrito para nuestro provecho fue escrito. Por supuesto, no estoy tratando temas específicos sobre falso profeta. Aclaro que no estoy tratando el tema específico sobre falsos profetas. ¿Por qué? Porque he visto va a llevarnos días para predicar. Pero vamos a hablar hoy sobre Balaán. Y recapitulando un poquito, si podés levantar un poquito ahí para que la parte de arriba se ve. El relato termina con el rey Balac la última vez, creo que la tercera charla o cuarta charla, no me acuerdo. La última vez el rey Balac quedó furioso, así mismo, ahí está. El rey Balac quedó furioso. Ya de aquí a poco yo estoy quedando yo furioso, pero bueno, no. Paz, hermano. No, el rey Balac quedó furioso, decepcionado con Balaán, que en vez de maldecir a su pueblo, lo bendijo. Y dijo todo lo que Dios futuramente haría por medio de su pueblo contra los moabitas. Y el rey Balac quedó furioso, un hombre que mandó llamarlo para... Y ahí vemos en Números 24:10, entonces se encendió la ira de Balac contra Balaán y batiendo sus manos se vayan abriendo porque vamos a tratar la Biblia, pero yo voy a tratar acá. Y batiendo su mano le dijo, para maldecir a mis enemigos te he llamado. Y aquí los ha bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí que Jehová te ha privado de honra. Jehová, ¿se acuerdan? ¿Quién está diciendo acá esto? Balac. Y hermano, quiero que en esta mañana escuche. Rompe esa moldura que tú tenés en tu cabeza. Porque todos venimos con unas molduras, unas estructuras que a veces... Y esto es lo que nos impide ver las realidades mucho más amplias que nosotros vemos. Y ahí uno pregunta, ahí puede surgir una pregunta que no quiero meterme en esto. ¿Y cómo Balac habla de Jehová? ¿Cómo Balac habla de Jehová? No voy a entrar en esto. Entonces se levantó Balaán, se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue por su camino. ¿Ah? Ahí termina la historia. Entonces hasta aquí parece que Balaán se comportó como cualquier siervo de Dios. ¿No? Hasta acá parece bárbaro. Tuvo ese deslice en el principio que por unas muchas dádivas quiso ir con el pueblo, pero no, vamos a escuchar la voluntad de Jehová y bueno, y después me fui. Y bueno, finalmente Dios le apareció con la asna y lo llamó la atención con el ángel. Y le reprendió y bueno, le dio orden para que fuera y en lugar de maldiciera, sino bendiciera al pueblo y hablara todo lo que Dios puso en su boca. Hasta aquí parece bárbaro. Parece todo bárbaro con nuestro amigo Balaán. Entonces termina la historia de Balaán pareciendo ser como un corderito obediente. Que por serle fiel a Dios perdió muchas bendiciones, muchas dádivas. Entonces se levantó Balaán y se fue y volvió a su lugar y también Balac se fue a su camino. Hasta aquí parece, terminó la historia, ¿verdad? Esto es, hermanos, lo que generalmente nosotros vemos, lo que Dios, miren, en la historia de Balaán, Dios nos habla, Dios tiene que hablarnos montones de realidades que el mundo cristiano vive hoy. No puedo hablarla toda porque nos llevaría semanas, pero lo poco que voy a hablar, vaya tú meditando en esto para que tú veas. Pero la historia de Balaán nos habla realmente de la dimensión que puede llegar un falso profeta. Y de cuán engañosa puede ser su situación. De cuán engañosa puede ser su situación. Entonces, hasta acá, si nosotros miramos hasta acá, parece el hombre cumplió su papel, tuvo su deslice, como cualquiera de nosotros. ¿Quién de nosotros no ha cometido errores? Pero el hombre terminó bien. Está ahí, está todo bárbaro.
Pero ¿qué nos esconde Balaam detrás de las cámaras? Porque esto es el tema. El tema no es las caritas lindas que tú me muestras o yo te muestro. El tema es qué escondes dentro. ¿Qué escondes dentro? ¿Qué llevas adentro? No, eso es el gran problema de la humanidad, que miramos lo exterior, miramos lo visible, demos oídos a las palabras que escuchamos. Pero hermanos, el problema de las personas nunca fue las apariencias. Nunca fue las apariencias, la parte que se ve de ellos. Por eso Dios siempre dijo en su palabra que Él escudriña la mente y examina. Hay otro pasaje que dice así, examina los riñones. Dije, en otro pasaje Dios usa, no voy a poner todos los pasajes, en otro pasaje en Jeremías dice, escudriño los riñones. Y uno dice, ¿por qué los riñones? Porque los riñones son los que filtran toda tu sangre. En otras palabras, Dios está diciendo, yo filtro todo, tu esencia, y sé plenamente qué es lo que eres, qué es lo que tienes, de dónde salen tus palabras, tus hechos. Eso es lo que Dios está diciendo. Entonces, Dios examina el corazón y la mente. ¿Nosotros qué hacemos? Miramos solamente lo exterior, miramos solamente las fachadas. Balaam era semejante a Judas. Quien miraba a Judas iba a decir, wow, el que tiene la bolsa es el hombre de la confianza de Jesús. Pero ¿qué pasó con Judas? Conocido por el beso que le dio al Señor, pero ya lo había vendido y traicionado. Nosotros conocemos Judas. ¿Cómo lo conocemos? Porque Dios puso su historia, su fin. Pero hasta el día de su entrega a Jesús, nadie desconfiaba de Judas. Absolutamente. Nadie. Era uno más del resto. Balaam, hermanos, al revés de Judas. Obedeció al Señor primero por miedo. Imagina que te aparece un ángel y que la mula te habla y con una espada desenvainada que tiene un término, que una figura de que hubo una presencia de terror de Dios frente a Balaam. Y por supuesto, con esto todo lo que él le pasó, él tuvo miedo, fue y hizo lo que tiene que hacer, pero a escondidas. Hizo trampa creyendo poder escapar de Dios. Recordemos que Dios ya había dicho en su corazón, era perverso, cruel y maligno. Es decir, Balaam cumplió, va para tu casa y nosotros terminamos con la historia acá. Pero la historia muestra que Balaam no se fue para su casa. Balaam no agarró el ómnibus, agencia central, y se fue para su ciudad. No. La historia muestra que Balaam, el corazón de él que era perverso, cruel y maligno, ese es el tema principal de los falsos, de los que no son. Ese es el tema principal de ellos, su corazón, su esencia interior. Por más que muestran una fachada de piedad, el peligro se encuentra ahí en sus corazones. Es decir, ¿quién compra un auto por su carcasa? Nadie. O sea, lo primero que hacemos, ¿qué? Queremos ver el motor. Dios siempre apunta a la esencia del ser humano. Y Balaam, hermano, Dios ya había dicho que era perverso, cruel y maligno. Y esa es la palabra, tu corazón es perverso. Dios estaba refiriendo exactamente a esta realidad de Balaam. Ahora, ¿cuál fue el fin de Balaam? Por eso hasta ahí es muy bueno uno escuchar. Pero uno tiene que preguntar, ¿cuál fue el fin de Balaam? Ya que fue aprobado, todo parece a nuestros ojos. ¿Cuál fue su fin? Bueno, la Biblia mismo nos revela. Y ahí Números 31:8, está ahí lo mismo que tienen. Ustedes pueden acompañarlo en su palabra. Dice así, escuche. Los hijos de Israel, Números 31:8. Los hijos de Israel mataron entre los muertos del pueblo enemigos. ¿Mataron de quién? De los pueblos enemigos.
a los reyes Midian, Evi, Requien, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Midian. También mataron a Balaán, hijo de Peor, a espada. Es decir, cuando empezó la guerra contra los moabitas, entró el pueblo a la tierra de Moab, a donde estaba sitiado, y a donde Balaán profetizó. Entró el pueblo, mató todos esos reyes, y aquí mató más. A Balaán, al profeta. Y ahí te surge la pregunta, pero hermano, habló todo sobre el pueblo de Dios. Es que un falso profeta es esto mismo. Y esto mismo, y vamos a mirar más adelante. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron? ¿No profetizó todo lo que Dios le dijo? ¿Que si Balaam no escuchó todo y no profetizó todo lo que Dios dijo? Sí, no se cumplió todas sus profecías. Si tú analizas, cumplió tal cual su profecía que dijo del pueblo de Dios. Tal cual cumplió. Pero entonces, hermano, ese es el problema. Mira lo que pasa, 31:15. Él les dijo Moisés: ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? Cuando entraron a luchar contra los medianitas, el pueblo dejó las mujeres. He aquí por consejo de Balaán, y ellas fueron causas de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Y hermano, esto lo que estamos leyendo acá, vamos a leerlo acá, que decir, vamos a volver a la historia que nos cuentan que pasó. Moraba Israel en Sitín, a donde estaba rodeada, a donde Balac mandó llamar a Balaán para maldecir. El pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, los cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo de Israel, comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, del pueblo de Israel, y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una midianita a su hermano, y a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de la reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras del varón de Israel a la tienda, y los selló a ambos, el varón de Israel y la mujer, por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron en aquella mortandad, ¿cuánto? 24,000. 24,000. 24,000 fue la consecuencia del consejo de Balaam. Que decir, no maldijo, pero atrás del escenario, atrás de las cámaras, le enseñó a Balac y a su pueblo una verdad que él había dicho en su segunda profecía. ¿Y cuál es esa verdad? En su segunda profecía, cuando habló Balac, dijo: he aquí, es decir, acá escondía un secreto Balaam. Y en esa profecía dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. ¿No ha notado iniquidad en Jacob?
ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él. En otras palabras, lo que Balaam estaba diciendo en la profecía, no puedo maldecirlos porque ellos están bien delante de Dios. ¿Entienden? Vamos a contemporizarlo un poquito. Cuando la Biblia dice no dé lugar al diablo, ¿qué es lo que está diciendo? Y esa idea, hermano, de que el diablo está contra ti y que el diablo te... Eso es una idea de falsos cristianos y falsos pastores y falsos chamanes. Un cristiano cimentado en Cristo, ningún poder maligno tiene potestad sobre él. Tiene potestad sí, si le demos lugar al diablo. ¿Y cómo un cristiano puede darle lugar al diablo? Descuidando su vida con Dios. Descuidando su vida en Dios, andando en la carne, viviendo de cualquier manera, viviendo una vida religiosa nuestra conforme que nos gusta a nosotros. No viviendo una vida consciente a diario con Dios. Este es el mayor peligro. Este es el mayor peligro. Ahora, el cristiano que está cimentado en Dios, que está firme en Dios, hermano, no tiene que temer ni el infierno ni todas las potestades malignas. ¿Por qué? Porque mayor aquel que está con nosotros. Mayor aquel que está con nosotros. Y si mi vida está en la mano de Dios, lo que pasa en mi vida y mi conciencia cuando esté tranquila, porque Dios ha permitido. Esta es la fe del cristiano. Esta es la fe del cristiano. No es que todo va a ir maravilla, no. Jesús dijo, en el mundo vamos a tener aflicción. No nos dijo que aflicción. Pero ¿sabe qué? El cristiano que está firme en Dios, que está cimentado en la verdad de Dios, hermano, no tiene temor de las cosas que pasan. Que no queremos que pasen, por supuesto no queremos que pasen. Pero lo que me pase, Satanás no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque mi vida está cimentada en Dios. Mi vida está cimentada en Dios. Estoy viviendo en un mundo donde leyó Ezequiel, donde el león que pastaba empezó a comer cabrito. Donde la serpiente que comía pasto ahora muerde. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que Dios nos hace entender de tamaña convulsión que ese mundo tuvo por el pecado. Imagínense que cuando el hombre pecó, la maldición vino sobre la tierra, no sobre el hombre, sobre la tierra. Imagínate el león que comía pasto ahora comenzó a comer oveja. Imagínate lo terrible que el mundo que estamos viviendo. ¿Y por qué te digo eso? Para que tú no creas, hermano, que eso es el cielo. Porque hoy tenemos un evangelio que está te predicando que la tierra es el cielo. No. La tierra sigue la tierra del pecado, de la iniquidad, de la maldad, a donde opera Satanás y sus huestes. Y nuestro lugar, nuestra ciudadanía es en el cielo, dice Dios. En el cielo. Anhelamos el cielo. Oramos para que podamos pasar esa vida de una forma a agradar a Dios. Y sabemos que va a pasar situaciones que no nos agradan, pero nuestro corazón está palpitando ¿dónde? En el cielo, donde no habrá muerte, ni dolor, ni enfermedad, ni Satanás, ni pecado, ni nada. Si no, tendremos una vida gloriosa en el Señor Jesús. Entonces, hermano, esto en sí es un mensaje para nosotros. Es un mensaje para nosotros. Acá lo que Balaam está diciendo, no puedo maldecirle, no hay iniquidad en ellos. ¿Y qué es la iniquidad? Cuando se apartan de la voluntad de Dios. La iniquidad es salir fuera de la voluntad de Dios. Es cometer las cosas reprobadas por Dios. Entonces, cuando tú sales y comienzas a vivir ajeno a la voluntad de Dios, hermano, tú estás abriendo ¿qué? Puertas. Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y para no dar lugar al diablo, tenemos que vivir a diario con el Señor y en su palabra. No hay magia. No ores. No reprende el diablo. No, ore. Busque a Dios a diario. Fortalece tu vida interior espiritual. Lleva tu mente a la verdad de Dios. Porque esta es la que te lleva afuera. Esa es la que te conduce lejos. Y esa es la que te domina para que cuando tú te das cuenta, ya estás años luz lejos de la verdad. Entonces,
Balaam le dijo, contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Acá reconoce, Balaam reconoce. Es decir, no puedo, no puedo hacer nada. En otras palabras, no puedo hacer nada porque no están totalmente cercados. Sus vidas, por donde la miras, no son perfectos, pero por donde lo miras, están caminando en obediencia a Dios. No puedo. Entonces, pero quedó en esto Balaam. No quedó en esto. Ya que no hay iniquidad en Israel y Dios está con ellos, ¿qué hizo Balaam? Bueno, a escondidas le enseñó a Balac, rey de los moabitas, cómo hacerle una trampa al pueblo de Dios para que ellos mismos trajesen maldición sobre ellos mismos. Por eso, hermano, vamos a hablar más adelante, no quiero adelantar. Por eso, hermano, los falsos profetas, ya estoy aclarando un poco sobre Balaam, los falsos profetas, y eso es lo que hacen con el pueblo. Y eso es lo que hacen con el pueblo. Es decir, en otras palabras, no les importa al pueblo. Y ahí vemos a un Balaam. Si miramos a un Balaam, ¿a dónde está ese hombre que quería saber la voluntad de Dios? ¿A dónde está ese hombre que habló las palabras de Dios? ¿A dónde está ese hombre que una y otra vez solo bendijo al pueblo de Dios? ¿Qué pasó con ese hombre? Y ahí debe prenderte una lamparita. Que el falso profeta no es alguien tonto. No es alguien que va a hablarte del islamismo. El falso profeta es alguien que va a hablarte de Jehová, va a mostrarte un aspecto de la realidad cristiana, pero su esencia está corrompida. Su esencia está corrompida. El fruto de sus acciones produce muerte. El fruto de sus acciones produce muerte. El fruto del cristiano, ¿qué debe producir? Vida. Vida. Los hombres de Dios, en nombre de Dios, deben producir vida en las personas. Deben transmitir gracia. Pero cuando transmiten muerte, ceguera, torpeza y una vida totalmente esclavizada, ya no son parte de Dios. Por más que tengan la pompa, así se dice, por más que tengan la pompa, hermanos, no son de Dios. ¿Qué hizo? Les mandó a las mujeres moabitas. Bueno, entonces, y aquí en el versículo anterior le enseñó a Balac. ¿Y esto a dónde le enseñó? Atrás de las cámaras. Atrás de las cámaras. La Biblia misma la dice. Y vamos a verlo más adelante. Y él le enseñó a Balac cómo poner tropiezo. Digo, mira, no vamos a bendecirlos, pero ¿sabe qué? Vamos a hacer que esa gente mismo se maldija a sí mismo. Así como querés hacer daño con uno u otro, comienza a hablarle de uno mal contra el otro y el otro mal contra el otro. Y bueno, cuando comienzan a brotar el orgullo, la rabia, el rencor y ellos mismos comienzan a destruirse uno a otro. Así es lo que hizo Balaam. Les mandó ¿qué? Las mujeres para tratarles, para servirles. Y ellos estaban ahí en el contorno de la ciudad, salieron al encuentro de ellos, les llevaron agua, Coca-Cola, Fanta, les invitaron a un asado, todo bárbaro. Los llevaron a sus fiestas, a sus cumples, salieron con ellos a jugar al fútbol, todo maravilloso. ¿Pero qué pasó? ¿Quedó en esto? No. De a poco comenzaron a descuidar, dejaron a Dios y comenzaron a dar culto a Moab, a Baal peor. Es decir, el pueblo, en el lugar de permanecer firme, no mezclarse con los moabitas, ¿qué hicieron? Abrieron la brecha. Y bueno, vienen las damas con las tortas fritas y con, no vamos a recibirla más tampoco, tenemos que ser tan radicales así, ¿no? ¿No escuches esto en medio del pueblo evangélico? No debemos ser tan radical. Al final Jesús todo es love, todo amor. Así hicieron los hijos de Israel. Recibimos, hermano, el asado de ellos. Vamos a recibir. Y bueno, ya que recibimos el asado, vamos a invitarlos a otro asado. ¿Y qué pasó? En poco tiempo ya estaban adorando a Baal peor.
el Dios de los moabitas. En poco tiempo estaban adorando el Dios de los moabitas, que Baal peor que decir, el Señor de la tierra. Y por supuesto, escuche, estoy corriendo y hablando apenas las puntas, para que después de tu casa, tú añades sobre lo que estoy hablando, porque si paro en cada uno, me quedo en cada una. Y esto, hermano, muestra los deslices. Es decir, cuando tú abres una brecha, tenga por cierto que nunca vas a quedarte en la brecha, a no ser que te das cuenta, te arrepientas y vuelvas al Señor en arrepentimiento. No pasa nada porque todos podemos cometer errores. Pero cuando no te das cuenta y cuando llevas la vida por adelante y no tenés una vida a diaria con el Señor, te vas a abrir la brecha a no darse cuenta. Te vas a abrir la brecha a no darte cuenta. Te vas a abrir la brecha con el mundo que te rodea. El mundo que te rodea que no es cristiano. Y te vas a crear un ambiente bien, al final. Estamos ahí. Y tú vas a comenzar a convivir con ellos. O quizás familiares que no son cristianos. Y tener intimidad con ellos. ¿Y sabe qué? De a poco, si tú no pones límite en tu vida, de a poco, tú vas a comenzar a deslizarse. Mentira que tú vas a evangelizar. Porque el día que tú te sientes al lado de los mundanos a hablar de Jesús, la primera vez te escuchan, la segunda vez de mala gana, la tercera vez se alejan de ti. O se convierten. Y estoy hablando de convivencia. ¿Me entienden? Estoy hablando de convivencia. No estoy hablando con tu colega que trabaja contigo. Estoy hablando de convivencia. Cristiano no fue llamado a convivir con los mundanos. Vivimos en este mundo, evangelizamos en este mundo, trabajamos en este mundo, tenemos gente que amamos en este mundo, pero no podemos tener relaciones íntimas con ese mundo. Por eso tenemos hoy una iglesia más mundana que el mundo. ¿Por qué? Porque quiso relacionarse y ser igual al mundo, y hoy tenemos una iglesia, sin generalizar, muy parecida al mundo. Cantamos como el mundo, danzamos como el mundo, tenemos luces rojas como el mundo, púlpitos como el mundo, y todo estamos haciendo como el mundo, con la idea de que queremos conquistar al mundo. Y escuche, y el mundo ya está conquistando las iglesias. El mundo ya está conquistando las iglesias. Que si colamos adentro de las iglesias, hermano, pocos cristianos realmente bíblicos vamos a encontrar. No biblistas, no que conocen la Biblia, no, bíblicos, que tienen una vida bíblica. Vamos a encontrar muy poco. Entonces, ¿quién es el Señor de la tierra? ¿Quién es el Señor de la tierra? Baal peor. ¿Qué pasó? Comenzaron a adorar a Baal peor. Y tú y yo, si no nos cuidamos, vamos a comenzar a adorar al Dios de esa tierra. Tú y yo, si no nos descuidamos, y si ya no estamos adorándolo sin darnos cuenta. Porque acá era un ídolo. Pero ¿sabe qué? Ahora, en ese tiempo, el Dios de la tierra no es un ídolo. No es un ídolo. Y algo quizás hasta todo el día lo tenemos y no nos damos cuenta. Que ya estamos adorándolo. Y solo te largo una. ¿Cuánto tiempo gastas con Dios y cuánto tiempo gastas con redes sociales? No estoy hablando de celular, porque el celular es una bendición. Para quien sabe usarlo. ¿Cuánto tiempo te gastas? ¿Cuánto tiempo te gastas con la tele y con Dios? ¿Cuánto? Y ahí ya tú mismo tengas la respuesta de que está adorando ya al Dios de esa tierra. Un día llamé a una persona y me dijo, no, fulana está mirando su novela. Y si le dices, vaya a Apocalipsis, capaz que te va a Génesis. Comenzamos a adorar a Dios de la tierra sin darnos cuenta. Y no solo novela, no solo redes sociales. A veces tu trabajo se tornó el Dios de la tierra. A veces, qué sé yo, tu esposo, tu esposa se tornó el Dios de la tierra. ¿Por qué? Le da más que a Dios. Y ni que hablar del trabajo que es digno. Pero tú comienzas a tu trabajo a ser el Señor de tu vida. ¿Qué decir? Quien comienza a poner la pauta en tu vida es tu trabajo. No es más Dios. Y ustedes saben a qué me refiero. ¿Qué decir?
No es que quédate en tu casa, no vaya a trabajo para estar con Dios. No, no. Pero cuando el trabajo comienza a consumir tu fuerza, tu vigor, tu tiempo, y ya no tienes más tiempo a Dios. A no ser el domingo o el miércoles que voy corriendo para llegar a la hora de la reunión. Esto no es vida con Dios. Esto es un ritual religioso que muestra realmente lo ajeno, lo vacío que estás de Dios. Porque el que está caminando con Dios, a diario camina con Dios, en toda parte está con Dios, aún en el trabajo con Dios, aún con la familia con Dios. Todo Dios es su vida. Por eso Pablo dijo, cuando Cristo vuestra vida, y el cristiano cuando no entiende que el evangelio, todo se trata de Cristo, está con una falla tremenda en su propia vida. Cuando no entiende que Cristo es todo en el evangelio y que debe ser todo en tu vida, hermanos, porque todavía no entendemos correctamente lo que es el evangelio y tenemos deficiencia en nuestras vidas. Entonces, hermanos, quedó para siempre conocida la maldad de Balaam. Para siempre. En toda la Biblia quedó conocida la maldad de Balaam. En Salmos 106, 28, repiten lo que pasó con el pueblo de Israel. Repiten la consecuencia de lo que hizo Balaam. Mandó a hacer trampas. Ponerles trampas a los hijos de Israel para maldecirse. Se unieron a sí mismos a Baal Peor, al Señor de la tierra, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Y esto, tú dices, bueno, esto no está en mi época, no estoy comiendo sacrificios de los ídolos. ¿Y qué haces cuando tú pasas 2 horas con las redes sociales? ¿Qué haces? ¿Eso no es sacrificio muerto? Actualice los sacrificios de esa época a nuestros días. Actualice. Cuando tú comienzas a comer de sacrificio a los muertos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Muerto. Por eso un montón de cristianos andan así, lele. Por eso un montón de cristianos andan, tú los miras y te das cuenta que están huecos. ¿Por qué? Porque viven comiendo de los sacrificios de los muertos. Su alimentación, su nutrición ya no es más la palabra de Dios. No es más, la palabra de Dios ya no es más la miel. Como dice, encontré tu palabra y la comí, fue más dulce que la miel. Ya no es más la miel, sino un compromiso. Bueno, ya hoy leí 3 versículos, porque me llenan tanto con la lectura, voy a leer 3 versículos. Y hoy si no querés leer, tenés dificultad de leer, podés escuchar. Hoy no hay excusa. No hay excusa, hoy puedes escuchar, incluso puedes elegir lo que vas a escuchar. Y el idioma que te puede entender, si no entiende Reina Valera, tú puedes entender de cualquier otra forma. Entonces, acá vemos, hermano, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló. En los profetas menores, Oseas vuelve a repetir lo que Balaam hizo, la consecuencia de Balaam. Como uva en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres, y ellos acudieron a Baal Peor. Y eso Baal Peor está refiriendo a lo que pasó en Números. Acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominable como aquellos que amaron. Ahora surge una pregunta. ¿Balaam fue un profeta de Dios? ¿Balaam fue un profeta de Dios? No voy a hacer las preguntas porque por cualquier respuesta que tú haces, yo voy a preguntarte por qué llegas a esa conclusión. Y hermano, ahí que quiero decirles que ahí tienen que romper las molduras que ustedes tienen en su mente. ¿Por qué? Porque la Biblia va mucho más allá de lo que nosotros hemos criado en nuestra propia mente. Con el sentido de la palabra entendemos por profeta, no. Que si Balaam fue como Elías, no. Como Jeremías, como Eliseo, no. Como todos los profetas que Dios levantó, no. En absoluto. Balaam tenía ciertos conocimientos de Dios. Balac tenía ciertos conocimientos de Dios. Porque Dios en su soberanía permitió que la tuviese. La suma de las escrituras nos muestra que nunca fue profeta a pesar de que Dios se le revelara.
Porque a quien quiera Dios puede revelarse sin que esto signifique que es aprobado por Dios. Y en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver montones de lugares donde Dios se revela y que no era pueblo de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos en una moldura que creemos que porque fulano tiene conocimiento de Dios, es siervo de Dios. Negativo, puede tener conocimiento de Dios y no ser siervo de Dios. Porque lo que lo califica de siervo de Dios no es el conocimiento. No es el conocimiento lo que lo califica siervo de Dios. Balaam fue reprobado por Dios, su castigo en morir por mano de los hijos de Israel, considerado como enemigo del pueblo, revela primeramente esa verdad. Es decir, cuando dice el pueblo se fue y mató de los enemigos, a fulano, Beltrano y Beltrano, y también mató a Balaam, está mostrando ya que Balaam era un falso profeta. ¿Por qué? Porque era enemigo del pueblo de Dios. Y quien es enemigo del pueblo de Dios, es enemigo de Dios. Y acá está el problema. Acá está el problema. Cuando tengo conocimiento de Dios, pero sutilmente comienzo a destruir y querer matar y hacer tropiezo al pueblo de Dios. Y eso es lo que más tenemos hoy en nuestras iglesias. Josué, por ejemplo, es el único que nos revela una verdad de Balaam. En el libro de Josué 13:22 dice, también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Peor entre los demás que mataron. ¿Y qué nos quiso decir Josué con esto? Nos quiso decir, cuando Josué usa la palabra adivino, en el hebreo usa la palabra kasam. En la palabra kasam, el término kasam se refiere a acto que buscar la voluntad de los dioses, a fin de conocer sus acciones futuras y conseguir sus bendiciones para alguna acción propuesta. Entonces, los adivinos es lo que tenemos hoy. Te vas a Haití y está lleno de adivinos. ¿Tú crees que todos esos adivinos hablan estupideces? No. No. En Brasil está lleno de macumberos, así se dice, de macumberos que se convirtieron y ahora las iglesias se tornó una macumba. Con el mismo vestido blanco se rondan como cosas, con los mismos hechos. ¿Usted sabe dónde surgió Para de Sufrir? Para de Sufrir surgió de los macumberos, que parece que se unieron a los evangélicos y ¿qué hicieron? Una mezcolancia vamos a ver si, del hechicismo con el evangelismo. Por eso usan la Biblia y el hechicismo y ahí tenés Para de Sufrir. Y no solo Para de Sufrir, sino tantas otras iglesias a su modo. Por eso en muchos lugares, y las iglesias Para de Sufrir no son aceptadas como iglesias evangélicas. Y nosotros comenzamos hoy, a partir de ese tiempo último, no reconocemos los creyentes de Para de Sufrir como creyentes. Tenemos que sentar con ellos, hablar con ellos, mostrarles el evangelio para que entiendan realmente el evangelio, con todo respeto a los hermanos que están acá, que ya son parte de esta familia de Dios. Pero hemos tenido varias experiencias con personas que han venido de allá y vamos a tratarlas como personas no cristianas, de sentar con ellas y predicarles el evangelio como es. ¿Por qué? Porque no conocen el evangelio. Ellos tienen la Biblia, ellos hablan del evangelio, hablan de Jesús, pero todos sus comportamientos es ajeno al evangelio de Cristo. Todo su comportamiento, todas sus ideas del cristianismo es ajeno a la Biblia. Todo. Entonces, adivino es alguien, hermano, que tiene un conocimiento sobrenatural. Recuerden que lo sobrenatural no es solo relacionado con Dios. Dios en su soberanía ha permitido que hubiera un medio, no entendemos cómo, de un sobrenatural que trabaje para el mal. Si no entienden, después hablamos. Ahora, cuando hablamos de profeta, el Antiguo Testamento, cuando usa la palabra profeta, usa la palabra nabi. Nabi. Y ese profeta en toda la Biblia es aquel que anuncia la palabra de Dios. Es aquel que anuncia la palabra de Dios. Los profetas de Dios anunciaban ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Y hay de ellos, es decir, si vamos a Deuteronomio,
el mandamiento de Dios era, si un profeta hablara una cosa que Dios no habló, ¿qué tenían que hacer con él? Apedrearlo. Es decir, ya del Antiguo Testamento nos muestra que ya siempre cuando se levanta algo legítimo de Dios, va a levantarse algo parecido para engañar al pueblo y llevar al pueblo por caminos tortuosos. Es decir, Dios cuando levanta ya estaba previniendo. ¿Por qué? Porque sabemos que hay poderes malignos que actúan por permiso de Dios. ¿Y en quién actúan? En sus hijos. ¿Dios quiere usar a quién? ¿Dios quiere usar a quién? A sus hijos. ¿Tú crees que Satanás vas a usar a quién? A sus hijos. Primera de Juan dice claramente que en esto sabemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. La Biblia lo dice claramente. Entonces Satanás va a usar sus hijos. Y cuanto más parecen cristianos, más eficacia tienen para dañar el pueblo de Dios. Satanás no quiere dañar el mundano está perdido. Satanás quiere engañar al cristiano. Satanás quiere hacerte ver que esto es lo que el hermano dice, no es tan así, que puede ser más flojo, que puede vivir una vida más tranquila, que no pasa nada, que Dios conoce tu corazón y que por tanto llegas al fin y ya tienes un lugar garantido en el cielo. No. Balaam nos hace entender, escuche, Balaam nos hace entender que la vida del cristiano tiene que ser hasta el fin. Hasta el fin. Porque si miramos la vida de Balaam hasta la mitad, es wow, es un hombre perfecto. Habló mucho mejor que cualquiera de nosotros. Y eso nos hace, por eso la doctrina de la perseverancia es una doctrina eterna desde la época de los discípulos. ¿Y qué es la doctrina de la perseverancia? El verdadero cristiano persevera hasta el fin. Ay, perdió la salvación. No, el cristiano no pierde la salvación. Sí, perdió la salvación porque nunca la tuvo. Judas nunca la tuvo. Ya estoy entrando en otra ramificación, no quiero entrar por ahí. Entonces, el profeta, hermano, en la Biblia es aquel que anuncia la palabra de Dios. Entonces, el líder, el pastor de las ovejas, ¿qué tiene que anunciar? ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Por qué se cerró el canon? Si yo tengo que parar acá y decir, Tara Makazuka, mira que Dios va a darte un auto mañana. A ti va a darte un cinturón. ¿Usted sabe lo que Jesús dijo? Jesús mismo dijo, la ley y los profetas duraron hasta Juan el Bautista. Que si tú estás esperando que Dios te hable, y ojo, por naturaleza somos místicos. Si tú me preguntabas unos años atrás, bueno, ¿no quieres que Dios te hable? Sí, por supuesto, y ahora deseo. Y estoy seguro, pero hoy si tú me preguntas, no quiero que Dios me hable. No quiero que Dios levante a Paulina para Dios hablar. No quiero. Quiero ser guiado por la palabra de Dios. Porque Pedro dijo, es más segura que antorcha que alumbra en lugar oscuro, más segura que cualquier profecía. Entonces, el profeta que se levanta hoy, ¿qué tiene que transmitirte? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios levanta a un profeta para anunciar su palabra, no para decirte, hermano, te vas a vivir hasta los 90 años. Ojalá que tú vivas hasta los 90 años. ¿Y para qué Dios quiere mandarte para decirte, vas a vivir hasta los 90 años? La Biblia ya está puesta. Millones murieron por causa de ella. ¿Tú crees que ahora Dios está levantando hombres para decirte? En Brasil ahora te dicen el número de la cédula, qué auto tenés, la marca, qué sé yo, y todo que humano, terrenal, material, lo que la Biblia dice de los que están fuera de los parámetros de Dios. Entonces, si un profeta se levanta, hermano, tiene que levantar para hablar la palabra de Dios. No es aquel que adivina el futuro y le dice a la gente lo que quiere escuchar. No. Esta es la verdad que todo cristiano debe grabar en su corazón. Ay, hermano, pero fulano le dijo a otro y se cumplió. ¿Y quién te dijo que el diablo hace las cosas mal? ¿Quién te dice que todas las manifestaciones de la Virgen, de Santo Agustín, de Santa Janene, de Santa Paulina, de Santo, ¿quién te dice que todo eso es mentira?
¿quién te dice? Vaya a mi país y vas a ver las montones de historias que tú vas a escuchar. ¿Sabe lo que no vas a escuchar? Que toda esa gente no quiere escuchar la palabra de Dios. No quiere escuchar, quiere agarrar rosario, quiere ir de rodillas, quiere levantar velas, quiere hacer procesiones. Lo que no quieren es oír la palabra de Dios y obedecerla. ¿Quién te dice que Satanás, Dios no le ha permitido que haga? Y la Biblia va a mostrar, y más adelante vamos a ver. Entonces, ¿quién te puso esto? Y esa moldura que tú pusiste en tu cabeza que Satanás no puede hacer nada, olvídala, porque la Biblia dice que sí, hace. Y si no hubiera, si no hiciera, no tendría gente rodeando por toda parte. Ay, hermano fulano allá fue y que sanó. ¿Y quién te dijo que sanar le importa a Dios? ¿Quién te dijo? Jesús mismo dijo, mejor entrar a la eternidad sin ojos, sin piernas, sin oído, que ir al infierno con el cuerpo entero. ¿Que Dios puede sanar? Por supuesto. Lo importante no es si Dios sana. Lo importante es que tengas vida eterna. Lo importante es que tengas vida eterna. ¿Para qué querés sanar y terminar tu vida en el infierno? Pregunta. Pregunta. Entonces sacamos ya esa moldura de que solo Dios puede sanar. No. O solo Dios puede hablar el futuro. No, tenga por cierto, Dios no va a hablarte de tu futuro. Tu futuro está marcado en la palabra de Dios. Ese es el futuro más seguro. Dios no está, imagínate si Dios está interesado acá. ¿Qué carrera tenés que hacer? ¿Qué auto tenés que comprar? ¿A dónde tenés que ir, qué sé yo, de vacaciones? ¿O hacer tu luna de miel? Bajamos a Dios a tal manera que naturalmente que conoce la Biblia se da cuenta que eso no es Dios. Es pura carne. Y Satanás aprovecha de esto. Aprovecha esto ¿por qué? Para hacer lo mismo que hizo con los pueblos de Israel. Sacarlos de la mirada hacia Dios y comenzar a rodearse con los dioses de esa tierra. Eso es lo que Satanás quiere. Por eso hoy tenemos nuestras iglesias. Me refiero a nuestras iglesias. En las iglesias, hoy está lleno de gente que solo te predica ¿qué? Lo terrenal, lo material, lo que te gusta. ¿Qué Dios nos levantó para qué? Para enseñar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nunca fue tan amada. ¿Por qué? Porque golpea nuestra carne, nuestra naturaleza, nuestros pensamientos y todo nuestro ser. Entonces, claro, si yo estoy seguro, la semana pasada, el mensaje que yo hablé, todos quedaron chochos. Y el mensaje que estoy hablando hoy no les gusta mucho porque toca tu carne, toca lo más profundo de tu ser. Y yo sé que hoy muchos van a salir de aquí con montones de preguntas, pero por favor, hoy ni siquiera paren a preguntarme. ¿Por qué? Porque nos gusta todo lo que es místico, todo lo que es natural, todo lo que es carnal y todo lo que es pasajero. Nos gusta. Nuestra carne anhela esto. Pero ¿sabe qué? Cuando crezcamos en espíritu nos damos cuenta que nuestro espíritu anhela la palabra de Dios, el querer de Dios, el camino como está trazado por Dios, no como nosotros queremos. Balaam, hermano, nos enseña varias lecciones. Balaam nos enseña varias lecciones. Dios puede usar a quien quiera. Esto que Dios puede usar a quien quiera. Entienda, Dios no está limitado a las iglesias. Dios puede usar a quien quiera. A quien quiera Dios puede usar. Y cuando tú limitas a Dios porque no conoces a Dios, porque Dios es soberano, actúa como quiere, donde quiere, de la manera que quiere, sigue siendo Dios. Su verdad sigue siendo la verdad. ¿Por qué? Porque Él es Dios, actúa como quiere. Y eso no implica que sea aprobado por Dios. ¿Dios usó la asna o no? ¿Usó la asna o no? Cómprate una asna para que Dios la hace hablar en tu casa. Pero ¿por qué nos reímos? ¿Por qué nos reímos? Si aparece un chambón ahí que está hablando el futuro, todo el mundo corre para allá. Cómprate una asna. Porque les garantizo que la asna con su... me hace más beneficio que ir a escuchar esos nabos que solo son levantados por el diablo, para el beneficio del diablo, para distorsionar el evangelio de Cristo. Y por supuesto, no estoy generalizando. Entonces,
Si realmente implica que porque Dios usó, ahí está, Dios usó la asna. Entonces la asna, entonces ahora tenemos que comenzar a levantar un ministerio de asnos. Y hermano, no. Los falsos profetas no son los que no saben nada. ¿Entiende? Balaam nos enseña esa verdad. Los falsos profetas no son aquellos que no saben nada de Dios. No son aquellos que no saben nada de Dios, pero lo contrario, ellos saben muchas cosas de Dios. Solo lo que hacen con lo que saben de Dios es el problema mayor. ¿Cómo utilizan las verdades de Dios? Es la cosa más dañina. Y ahí tenemos acerca que te encuentran en la Biblia cualquier versículo para robarle a la gente así, claramente. Y el evangelio que lo predican, hermano, es un evangelio abominable por la palabra de Dios. Abominable por la palabra de Dios. Entonces Balaam nos enseña, los falsos profetas no son los que no saben nada, sino los que tienen algún conocimiento de Dios, pero que lo usan para distorsionar el camino de Dios y sacar beneficio propio. Es decir, esa parte acá, es la clave para detectar un falso profeta. Acá. Y ahí tú tienes que preguntar, ¿por qué predica? ¿Para qué predica? ¿Por qué profetiza? ¿Para qué profetiza? ¿Por qué hace lo que hace? Y hermano, siempre te vas a llegar a una conclusión que la mayoría de los que predican el evangelio hoy, sin generalizar, predican por amor al dinero. Jesús mismo dijo en Mateo, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes. Tú que estás pensando en los señales, ¿qué dijo Jesús? ¿Señales, ¿Quién dijo eso? Y ahora preguntarle, si vas a venir a preguntarme esto, preguntarle a Jesús, ¿cómo puede ser levantar falsos profetas y hacer señales? Si tu mente dice que son señales de mentira, está equivocado. Está equivocado. Y yo quiero decirte algo así, quizás te choca hoy, pero vaya chocado a tu casa. Satanás puede sanar enfermo, Satanás puede sanar un cáncer, Satanás puede. ¿Por qué? Porque Dios de cierta forma le ha dado capacidad, porque Él lo pone el cáncer y Él lo saca en sus hijos. Puede hacer montones de prodigios. Y más adelante vas a ver, eso la Biblia dice, y no es que yo estoy inventando. Y no te asombres, si te asombres, lamento, rompe ese chip en tu cabeza de que Satanás no puede hacer nada. No puede hacer nada. ¿Para qué Dios te dice velad y orad en todo el tiempo? ¿Para qué estamos luchando? ¿Para qué Dios te dice revestidos con toda la armadura de Dios? ¿Para qué Dios te manda a revestirte? ¿Para qué? ¿Usted sabe cuánto Elías estaba en el monte con los 450, 900 profetas? Allí Dios se intervino. Allá Dios se intervino para que Baal no se manifestara. Y si leemos el contexto, nos hace entender que esos profetas eran profetas porque muchas veces Baal se revelaba a ellos. Pero cuando Dios se levantó para reprender a la nación, comenzando de rey, Dios mismo se intervino. Que se entienda, Satanás no está lejos del dominio de Dios, Satanás está bajo el dominio de Dios. Dios actúa a su manera, cuando quiere y como quiere. Y allá en el monte, con Elías, Dios actuó y ellos pasaron el día entero rasgando sus cuerpos, haciendo montones de cosas para que cayera fuego del cielo. ¿Tú crees que ellos no han visto que Baal hacía cosas? ¿Tú crees que 900 profetas en el monte estaban ahí al azar? No, hermano. Ellos estaban porque el espíritu del engaño engaña. El espíritu del engaño hace obras a nuestros ojos prodigios, pero ¿sabe qué? Para engañar, para alejarte de Dios. Entonces entienda esto. Cuando tú entiendas esto, vas a poder juzgar todo lo que tú escuchas y todo lo que tú ves. Lo que pasa es que muchos de nosotros están confundidos. ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer milagros. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo? Acá Jesús está diciendo para ti. Harán grandes señales y prodigios. Hay un pasaje que dice que si es posible engañarán hasta los escogidos.
Entonces, entienda, hermano. No la push. Los falsos profetas son un medio de tropiezo para el pueblo de Dios. Sus maquinaciones es guiar al pueblo de Dios siempre a el ídolo de sus corazones, que casi siempre es el dinero. ¿Qué hizo Balaam? ¿Qué es lo que cautivó el corazón de Balaam desde el principio? Los regalos que recibió. Los regalos, los premios, todas las promesas cautivó el corazón. ¿Y qué hizo Balaam? Llevó al pueblo a qué? Al Dios de la tierra. Escuche, ¿cuál es el Dios de la tierra? ¿Cuál es el Dios de la tierra hoy? ¿Cuál es el Dios? Haga una visita en las iglesias, ahí vas a ver. ¿Qué es lo primero que te hablan? Dinero. Dinero, dinero, dinero. Ayer le mostraba a Álvaro. Uno con una iglesia multidinaria decía así, igual si no tenés dinero, vaya, como que vaya, trae prestado y traiga plata. Porque Dios va a bendecir así. Y ahí te comienza con bendecir, con bendecir, con bendecir. Con bendecir. Y vivís toda la vida como esclavo. ¿Tú crees que Jesús vino a morir por eso? ¿Tú crees? ¿Sabe por qué esa gente va atrás de esto? Porque están ciegas como sus profetas. Porque si leyeran el Evangelio se darían cuenta que Jesús no vino a morir por eso. Entonces, ¿qué hace un falso profeta? Siempre va a llevarte. Y por eso hoy el mensaje en las iglesias, ¿cuál es? Todo mensaje motivacional, todo mensaje de prosperidad, todo mensaje de victoria. Hoy el Señor va a... Todo ese mensaje hoy lo que escuchamos en nuestras iglesias. Ahora pregunta, ¿el Evangelio es esto? ¿El Evangelio que todo va a ir de victoria en victoria? Sí. Para el cristiano todo va de victoria en victoria, independiente de las situaciones que está viviendo. ¿Por qué? Porque nuestra victoria es Cristo. Nuestra victoria no es mi trabajo, no es mi salud, no es mi auto, no. Mi victoria está en Cristo. Por eso Pablo dijo, en todas esas cosas somos más que vencedores. En las luchas, en la persecución, en el hambre, en las prisiones, en todas esas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? Por Cristo. Por Cristo. ¿Y qué nos satura nuestros púlpitos hoy? Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Traiga, Dios te dará 100 veces más. Pacte. Haga una oración de fe. Todo lo que nuestra carne quiere escuchar. Y hermano, no es esto lo que Dios nos llama. ¿Tú crees que Dios está nos preparando para la eternidad? Para estamos bien con las finanzas, con la salud y con la casa y con el auto. Por el amor de Dios. Si no, vaya a ver todo lo que es escrito en el Nuevo Testamento. Vaya a ver lo que es escrito. Lee la historia de la iglesia, cómo sufrió por el Evangelio. No, amados hermanos, no. Todo que se levanta en nombre de Dios, que está buscando fama, poder y bienestar material, hermano, duden de él. Duden de él. Ahora, ¿está mal buscar bienestar material? No está mal. Pero ¿sabe qué? Vaya a trabajar, no use la iglesia para hacer tu reino. Y eso lo digo si un día va al aire, que los pastores que están en los púlpitos escuchen. Vaya a trabajar, si querés ganar, vaya a trabajar. No sacarle al jugo a la iglesia. Ahora, a último tiempo está la moda, que el pastor viene nabo y ya el auto del pastor, ya le alquilan una casa al pastor, ya le construyen esto para el pastor y todo para el pastor y hasta culto de gracia para el pastor. ¡Wow! Imagínate Jesús haciendo eso. Que decir, tú tienes que trabajar para conseguir lo tuyo. Ahora yo, porque soy pastor, ustedes tienen que trabajar para mí. ¿Viste que el sentido común de la gente se va? Lo digo claramente. Un pastor que trabaja para la iglesia es digno de su salario, no estoy diciendo. Pero cuando ya comienza a usar la iglesia para crecer en su vida personal, esta persona ya abortó totalmente el camino de la verdad. Vaya a trabajar, consigue trabajar como cualquiera que se trabaje. Y haga la obra de Dios y viva, porque seguir a Dios, trabajar para Dios es una renuncia. En todas las épocas, trabajar para Dios es una renuncia. Pero si anhela tener, vaya a trabajar. Como cualquier hermano trabaje.
Segunda de Pedro nos dice, pero hubo... Ay, Señor. Vamos a parar acá porque... No. Bueno, vamos a parar acá porque no, vamos a ir hasta la 1. Entonces, hermanos amados, ahí vemos una faceta de Balaam. Vamos a seguir porque ahí todavía tenemos flojo 1 hora, creo. Por lo menos unas 15 diapositivas todavía hay. Entonces, escuche, hermano, ahí nos muestra Balaam una realidad. No es lo que se ve. Dios le dijo a Samuel, al propio profeta de Samuel, Dios le dijo, Samuel, el hombre mira la fachada, el hombre mira el discurso, el hombre mira la sonrisa, la simpatía, porque hoy en los púlpitos chorrea miel hoy. Yo soy famoso solamente en África y en algún lugar de Asia, les digo, porque acá te digo, soy un desastre. ¿Por qué? Porque en los púlpitos occidentales hoy chorrea la miel, la dulzura, que todo te va bien, que hermano va a salir victorioso. Levántate, abrace la bendición de Dios ahora y vaya a tu casa con ella y te vas a volar como águila. Y eso es lindo, no me diga que no es lindo. Mira, los hermanos hasta sonrieron, sonrieron. Pero ¿sabe qué? Me anhelo que tú vivas como águila, que tengas una visión aguda, para que tú puedas detectar la mentira de la verdad. Para que tú puedas ver lo que es falso. Para que tú puedas llamar lo que es luz como Dios llama luz. Y para que tú llamas tinieblas lo que Dios llama tinieblas. Hermanos, estamos en el tiempo, estamos estudiando Judas y recuerden que en los primeros años la iglesia ya fue infiltrada por falsos profetas, por falsos maestros. Imagínense hoy que Cristo está a las puertas. Imagínense hoy cuánto estamos saturados. Y hermano, lo digo con temor, la mayoría de las iglesias hoy están llenas de falsos profetas y falsos pastores. Que el único objetivo de ellos adorar al Dios de la tierra. ¿Y cuál es el Dios de la tierra? Jesús dijo, no podés adorar a Dios y... ¿A cuál Dios comparó? Hermano, a esto. Por eso en la mayoría de la iglesia solo te habla de ¿qué? De plata. De bendiciones. Y por supuesto, queremos ser todos bendecidos, pero el evangelio va más allá de la bendición. El evangelio va en edificación, en transformación y en vida que sea útil para Dios. Y hermano, estamos necesitados cada vez más personas afirmadas en el evangelio para no solo predicar al impío, sino predicar a todos esos montes que se dicen cristianos y no lo son. Montones que se dicen cristianos y no lo son. Y más adelante vamos a ver, hermanos, otras realidades que la propia Biblia nos muestra. Entonces, que Dios nos bendiga, que podamos orar, que podamos clamar, no solo por nosotros, sino para que nosotros seamos, hermanos, luz para otros que están engañados. Multitudes y multitudes están en el camino de la perdición, ¿sabe? Contentos que están yendo al cielo. Su fin, ¿sabe a dónde está? La perdición eterna. Y sabe, la próxima vez te lo digo. Gracias te damos, Señor, por